Yo voy a hablar un poco de malformaciones uterinas. Es importante saber, porque nos remiten todos los días pacientes, colegas, para resecar tabiques. Ustedes saben que el útero, las trompas, el cuello y el tercio superior de la vagina depende del tubo de Müller, y la fusión depende del estadio embrionario. Va a haber distintos tipos de malformaciones, ya sea por falta de fusión, que va a haber el útero doble, ¿no es cierto?, con dos cuellos. Cuando la patología es prácticamente hay dos cuellos, cuando hay una falta de fusión, y si la fusión del tubo de Müller hay una parte horizontal, vertical y caudal, se fusiona perfectamente en la parte inferior, y la parte superior nos va a dar el útero bicornes. Después esa unión del tubo de Müller, va a haber un tabique que se va a reabsorber periódicamente en el quinto mes del estado embrionario, y la falta de resorción nos va a dar un tabique completo o el útero subtabicado. El problema es importante, antes de someter una intervención, hacer el diagnóstico del tipo de malformación, porque a veces nos envían para resolver histeroscópicamente esto, que es un útero bicorne, ¿no es cierto?, con dos cuellos. Y entonces uno, cuando empieza a resecar, el gran problema es que se encuentra con dos uterinas, y en vez de resolver el problema del tabique, la paciente termina una histerectomía por un mal diagnóstico preoperatorio. Por eso es fundamental hacer el diagnóstico. Vamos a ver qué métodos de sociedad de diagnóstico nos dan un diagnóstico de certeza previo de la cirugía histeroscópica. La histerosalpingografía y la histeroscopía nos hablan de malformación, pero no sabemos qué tipo de malformación es. Vemos la histerosalpingografía, vemos acá un supuesto tabique, pero no sabemos si es un útero bicorne. Tenemos un buen pasaje a la cavidad abdominal, pero no sabemos qué tipo de malformación es. Acá tampoco sabemos si es un útero bicorne o un tabique completo, porque no valoramos el fondo uterino. O sea, no tenemos noción exacta de su diagnóstico, de qué tipo de malformación es. A pesar de ser una ecografía transvaginal 2D, que aumenta la sensibilidad, tampoco tenemos, acá vemos dos cavidades, pero no valoramos con certeza el fondo uterino, así que tampoco sabemos, a pesar de que sea una 2D, una ecografía transvaginal, qué tipo de malformación es. Por histeroscopía tampoco, uno distiende la cavidad, nos encontramos con este tabique, vemos hasta el fondo, llegamos a los óstios, pero no sabemos si es un útero bidelfo o un útero tabicado. Entonces, antes de someter la resección, hay que hacer un diagnóstico. Sí, por resonancia magnética tenemos un 100% de diagnóstico, porque valoramos acá el fondo uterino, que es bien formado, ¿no es cierto? Es un solo fondo, ¿no es cierto? Y vemos dos cavidades y un tabique uterino. Entonces podemos resecar perfectamente sin ningún tipo de complicación. Acá es otro tabique, tenemos un fondo bien delimitado, es un fondo único, no hay dos cavidades, hay dos cavidades, pero vemos que este es un tabique completo. En cambio acá vemos que son dos cavidades independientes, el fondo no es único, hay dos límites, un útero bicorne, pero la imagen histeroscópica, histerosalpingográfica o ecografía transvaginal no nos da un diagnóstico. Entonces tenemos el 100% por la resonancia magnética, la laparoscopía tenemos duda diagnóstica para valorar el fondo, y el ultrasonido es un 92% de diagnóstico. El monitoreo de la cirugía histeroscópica nos ayuda. La cirugía del tabique es una cirugía simple, ¿no es cierto? Hay que trazar una raya horizontal entre los dos ostios, ¿no es cierto? Se distiende, se hace por supuesto con anestesia general, distendiendo con el lanza de tabique. El tabique es fibroso, no sangra, es una cirugía rápida de hacer, ¿no es cierto? En las condiciones ideales hay que hacerlo en el postmestro inmediato, que es el endometrio es mucho más compacto, sangra menos, el pasaje del líquido a través de la trompa es mínimo, ¿no es cierto? Y si contamos con el histeromat que nos distiende y nos regula la distensión-absorción, mucho mejor. Vemos toda la cavidad hasta llegar a un óptimo, ¿no es cierto?, cavidad para futuros embarazos el día de mañana. Esta es una paciente que no está preparada, que tiene un útero con una cavidad endometrial, con un engrosado, con hiperplasia. Esta paciente nos puede dar un dolor de cabeza porque si cualquier sangrado no tenemos una buena visualización de la cavidad uterina. Entonces, habría que haberla preparado con análogos de RH, que tiene sus ventajas.
Entonces cualquier vaso que sangra nos transforma en un dolor de cabeza. Por eso es importante seleccionar el momento del ciclo que se hace la intervención. Cuando tenemos un útero tabicado, lo que tenemos que hacer, vemos la luminosidad del laparoscopio que nos guía, nos ayuda. Por eso cuando es un tabique completo, los uteroscopistas estamos acostumbrados a hacerlo sin apoyo laparoscópico. Pero cuando es un tabique importante, es de buena medida utilizar un laparoscopio como para quedarnos tranquilos y ver hasta dónde podemos resecar sin perforar. Vemos que los abortos provocados en las pacientes sanas tenemos un 15%, en las malformaciones uterinas de un 25 a un 59%, los partos pertérmicos un 13 a un 16%, un trabajo de 679 pacientes del profesor Candiani en la Universidad de Milán, y los abortos espontáneos en los úteros A4 un 56%, en los parcialmente tabicados un 70% y en completamente tabicados de un 90 a 95%. Siempre la laparoscopía, usar las dudas diagnósticas en las pacientes infértiles que nos dan otros datos auxiliares, y la utilización de análogos de GRH mejora las condiciones quirúrgicas porque produce una atrofia del endometrio, nos da una visión nítida, disminución de absorción de líquidos, escaso sangrado, disminución del tiempo quirúrgico y mejores resultados. El único problema es el costo, por eso si lo podemos hacer en el postmenstruo inmediato, generalmente nosotros no utilizamos los análogos. La cirugía histeroscópica es una cirugía, ya lo hemos hablado antes, ambulatoria, bajo riesgo, sin reducción de la cavidad uterina, la gravidez después del primer control se hace a los 2 meses, si no hay cicatriz y hay un endometrio obstétrico favorable, la paciente se puede embarazar. Bueno, eso es todo por las malformaciones y están abiertas las preguntas.